Apocalipsis, capítulo número 22, verso número 13. Vamos a continuar con nuestra serie En manos de un Dios vivo. Este es el penúltimo tema. Si Dios lo permite, terminaremos la serie la siguiente semana. Y el tema de esta mañana se titula Estarán afuera. ¿Okay? Estarán afuera. Recuerden que esa frase, estar afuera, es un símbolo del infierno. Recuerden la parábola que dijo cuando vio a este hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿qué haces aquí no vestido de bodas? Dice, y él enmudeció. Entonces dijo el señor de la casa, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero aquí vemos otro pasaje donde se habla de esto, y queremos en esta mañana, vamos a analizar a qué se refiere. Apocalipsis capítulo 22, verso número 13, dice: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Bien, hermanos, de este verso vamos a analizar esa parte. Mas los perros estarán afuera. Pero antes de pasar ahí, nos quedó una última parte que hay que analizar del anterior verso. Vamos llegando a la parte final de la serie, donde hemos visto cómo muchos que dicen que van al cielo, pues la realidad es otra. En el día final, hermanos, nos sorprenderemos que muchos que tal vez conocemos en nuestro caminar cristiano, o muchas personas que tal vez conocemos que se congregan en ciertos lugares, no van a entrar al cielo. Porque en el cielo no se entra por asistir a un lugar, se entra al cielo por creer, y muchos no creen. Hoy en día, dijo Cristo, en los últimos tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y hoy vemos que hasta los hijos de Dios no tienen fe. ¿Por qué? Porque actúan como si no conociesen a Dios. Hemos estado analizando algunos versos del Apocalipsis y quiero terminar con algunos versos más. Por si hay otro verso en el libro en la Epístola de los Corintios que es importante analizar también, que hablan más de esto, donde en verdad como dijo Cristo, el camino a la salvación es angosto. O sea, hermanos, es fácil llegar al cielo, en apariencia sí lo es, en el sentido de que hay que creer, no hay que hacer otra cosa. O sea, no tienes que hacer un monasterio, no tienes que estudiar en cierta universidad, no tienes que hacer un hospital o algo que te requiera mucho dinero o mucho esfuerzo. No se requiere eso, se requiere solamente creer en Jesucristo. La cuestión es que, hermanos, el que ama su vida, como dijo Cristo, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Cristo, entonces la hallará. Y ese es el problema, por eso muchos no creen. ¿Por qué? Aman más su vida. ¿A qué me refiero más su vida? A que aman más cosas que no quieren dejar. Hay cosas que no quiere dejar el ser humano, que no quiere perder por Cristo, no la quiere perder. Su familia, sus amistades, sus relaciones, su vida cómoda, su vida económica, no la quiere perder. Por lo tanto, dice: Señor, espérame tantito, ahorita no. Y tal vez ese espérame tantito es una eternidad en el infierno. Mucha gente ama más su vida terrenal y momentánea, aman más un vicio, aman más un amante que tienen, aman más un adulterio, aman más una vida promiscua, aman más una vida inmoral, aman más una vida llena de contradicciones, de mentira, que amar lo que Cristo dice. Entonces, hermanos, retomamos el verso anterior que aún nos faltaba ver, Apocalipsis 21:8, que dice, 21:8 de Apocalipsis: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya hemos analizado parte de esas personas a las que se refiere aquí. Entonces voy a entrar con el último, los mentirosos. Mentirosos. La palabra aquí, mentiroso, viene de una palabra griega, pseudes, así, pseudes, con P al principio, pseudes. Y significa alguien falso, alguien que es erróneo, que engaña. Ese es un mentiroso. Hace referencia a hablar algo que no corresponde con la verdad, por lo cual es falso e irreal. Esta es alguien que practica el engaño, la falsedad, la traición. Hace referencia a personas que aparentan ser lo que en realidad no son. Por eso todo el mundo está condenado, porque el mundo vive de apariencias. Todo el mundo vive de apariencias, viviendo una vida que no pueden costear, comprando ropa que no pueden comprar, comprando zapatos que no pueden comprar y viven endeudados, queriendo mantener una casa o una heredad que no pueden mantener, queriendo tener un auto que no pueden pagar, que no pueden costear, queriendo llevar a sus hijos a escuelas que no pueden pagar y se endeudan. Se endeudan y viven así, viven de deuda en deuda y viven sin poder y no les importa tener un mal récord en buró de crédito o fraudear a cierta persona que les ayudó a sacar cierto artículo y de repente lo traicionan quedando mal y él no puede responder, ¿no? Que queda como aval. O sea, ese tipo de cosas, así vive el mundo. Y el mundo dice, pues tú porque fuiste tonto y te dejaste. Pero, o sea, yo fui más sagaz que tú. Así dice el mundo, así se comporta y así piensa. Hay varios términos en la Biblia para hablar de esto, de un mentiroso. O sea, no solamente se refiere a alguien que dice mentiras, también se refiere, por decir, a un falso hermano. Pablo, en el epístola a los Gálatas, capítulo 2, ¿sabes a quién ejemplificó como que es un falso hermano? Es un falso hermano a alguien que quiere añadirle algo al evangelio. O sea, cuando tú te encuentras a alguien que te dice, sí, Cristo, pero además el bautismo, es un falso hermano. Cuando alguien te dice, sí, Cristo, pero además tienes que circuncidarte, es un falso hermano. Y así lo dice la epístola de los Gálatas. Pablo así lo dijo. El evangelio ya está completo, hermanos. Por decir otro término, falsos profetas. Son aquellos que Dios me está diciendo, tu hijo va a ser el próximo diputado, es el que va a ganar. O sea, eso es un falso. Jamás en la Biblia hemos visto así. No, pero con los reyes, eso es otra cosa muy distinta. No se refiere a política. Se refiere al punto de gobierno que Dios había implementado en ese momento del pueblo. Y nada tiene que ver con lo que ahora vivimos. Nada tiene que ver. Falsos apóstoles, que de esos hoy están surgiendo muchos. Otra cosa, falsos testigos. Dios no se queda solo en que no digas la verdad, hermanos, cuando la preguntan, sino es más bien la distorsión del verdadero yo, de nuestras relaciones con los demás y de nuestra relación con Dios. En 1 de Juan capítulo 4, verso 20, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sabes cómo dice? Es mentiroso. Y los mentirosos no van a ir al cielo. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero buscas vengarte, tú eres un mentiroso. ¿No es cierto? Porque un hijo de Dios no busca la venganza, deja la venganza a Dios. Ojo, una cosa es la venganza y otra cosa es ejercer tu derecho. Es muy distinto. Pero cuánta gente, yo apenas vi un comentario de una persona que se dice cristiana, y lo tengo aquí grabado porque me lo enseñaron,
Y dice así, esta persona decía, no voy a decir el nombre, ustedes ni la conocen, pero es una persona que dice cristiana. Y dice así, ella escribió en público, porque esto es público. Hermano, entiende esto. Cuando tú publicas algo en Facebook, cuando tú publicas algo en WhatsApp, así en tus historias, cuando tú publicas algo en Twitter, cuando tú publicas algo en Instagram, cuando tú publicas algo en TikTok, es público, Nada de que no se metan en mi vida, entonces no lo publiques. Porque todo eso es público. Y como dicen los policías, puede ser usado en tu contra. Puede ser usado en tu contra. Bueno, esta muchachita publicó en su WhatsApp y dijo ella, qué horrendo que una familia no te apoye cuando lo necesitas. Pero cuando ellos me pidan algo, yo no los voy a ayudar. Que se mueran con su soledad, porque yo nunca les voy a tender la mano. Solamente pido que Dios los perdone. Yo dije, mi hermana, pregunta, ¿cuál Dios? Porque por un lado está diciendo que se va a vengar, ¿no? Que cuando a ella le toque cuando a ellos les toque esa situación, ella va a responder de esa manera. Y después dice que Dios los perdone. ¿Cuál Dios? Porque el Dios de la Biblia, no lo creo. Aquel que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué? Es mentiroso. Yo le dije a mi hermana, perdóname por lo que voy a decir, pero esta persona dice que es cristiana, pero lamentablemente, yo creo, no va al cielo. Necesita arrepentirse, necesita nacer de nuevo, porque no ha entendido el Evangelio. Que a veces sentimos, hermanos, como que... Sí, debe tener el sentido. Una cosa es sentirlo y tienes que luchar. Un cristiano lucha contra eso, tienes que luchar. No te vengues, deja la venganza a Dios. ¿Y van a pasar a veces años? Van a pasar años. Pero tú no puedes seguir viviendo con un rencor así, O sea, un cristiano que vive amargado, con rencor contra una persona durante años, yo dudo de su salvación, Yo dudo de su salvación. Esa persona no conoce a Dios. O sea, tú no puedes ser esclavo de eso. Entiéndelo. Cuando tú te pones un rencor dentro de ti, una amargura, tú eres esclavo de eso. Y lo empiezas a ver todo de esa manera. O sea, cuando tienes amargura, cuando tienes algo en tu corazón, todo lo empiezas a ver mal. Piensas que yo digo algo por ti. Y que la gente de tu vecino hace algo por ti. Y que hasta tu jefe dice algo por ti, pero pues es porque estás amargado. Estás siendo esclavo estás en una prisión. Y quieres la bendición, pero no la puedes alcanzar. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es ilógico. Por eso dice que es mentiroso. ¿Y los mentirosos dónde van a ir? Al infierno. Ser mentiroso significa edificar un mundo que si no tiene base en la realidad, es una vil mentira. ¿Cuánta gente vive de esa manera? Pensando que es Richelieu y no es verdad. Este tipo de gente que quiere vivir una vida que no puede vivir, pues tendrá un lugar en el infierno. Habla de que rechazan la verdad de Dios. Para ellos querer vivir una mentira que dentro de ellos anhelan que sea verdad. Primera Timoteo 4:1. Primera Timoteo 4:1. Dice ahí, Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Mira cómo lo dice la versión Pueblo de Dios. La voy a leer así, la versión Pueblo de Dios. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. La mentira tiene también que ver con sacar ventaja. A eso se refiere aquí. Lo que está hablando Pablo a Timoteo es que habrá gente que miente para sacar una ventaja sobre ti. Y una de las cosas que el mundo ha sacado es los falsos evangelios. El evangelio de Judas, el evangelio de Felipe, el evangelio de San Bartolomé, y que se encontró en Egipto y que se encontró allá en no sé dónde, y sacan ese tipo de mentiras. Por decir otra mentira que otros han sacado, es que algunos tiempos descubrieron que el lago de Genesaret, que es el mar de Galilea, en algún tiempo se congeló. Entonces dicen, fue en el tiempo de Jesús, por eso Jesús pudo caminar sobre las aguas, porque en ese tiempo se congeló. Esa es una vil mentira, hermanos. Otra mentira, lo que dice el evangelio de Judas, entre comillas, que Jesús con María Magdalena, y que tuvo una hija y que se fue a Francia y ahí estuvo, y que Jesús nada más como que le dieron, cuando le dijo tengo sed, ahí le dieron un bálsamo como que para que se desmayara, pero Jesús no se murió. Esa es una vil mentira. Y toda esa gente que saca ese tipo de cosas, como Darwin, que también que la evolución y no sé qué tanto rollo, todo ese tipo de gente tendrá un lugar en el infierno. ¿Sabes quiénes también viven una mentira y entran aquí? Los ateos. Los ateos viven una mentira porque ellos viven mintiéndose a sí mismos que no existe Dios. Es una mentira. Y toda esa gente, dice aquí, son gente mentirosa e hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque critican tanto, esos ateos critican tanto el cómo vive. No, yo tengo un vecino cristiano que es así, un vecino cristiano que es asá, pero él vive peor. Es un hipócrita. ¿Por qué? No, pues yo veo a mi vecino cristiano que no, hombre, él luego hace cosas ahí en la calle que no sé qué, o sea, para mí eso de un cristiano no es, pero él tiene 3 amantes. O él es homosexual y critica al cristiano. Qué hipócrita. Eso es lo que dijo Cristo. Cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, lo que está diciendo Cristo ahí es, no juzgues algo que tú haces. Eso es ser hipócrita. O sea, si yo juzgo, no se roben, pero pues yo robo al doble. Por eso dijo Cristo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás sacar ¿qué? La paja del ojo de tu hermano. A eso se refiere. No está diciendo Jesús que no podamos juzgar, pero no podemos juzgar, o sea, yo le quiero dar un remedio que yo mismo no tengo, o sea, ¿cómo está eso? Eso se refiere aquí. Entonces, un mentiroso es aquel que quiere sacar una ventaja, que dice algo diciendo mentira para sacar una ventaja. Entonces, todos estos, los cobardes, los abominables, los incrédulos, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego, pero antes de esto en el infierno, teniendo el mismo destino que su padre el diablo, quien ya está condenado. No va a ser condenado, el diablo ya sabe a dónde se va a ir, Él ya sabe que su lugar es el lago de fuego. Él lo sabe y por eso él se apresura mucho para llevarse a los que más puedan.
¿Por qué lo hace? Porque él odia a la humanidad. Satanás odia a la humanidad y él la quiere ver destruida. O sea, Satanás ha ideado todos los vicios del mundo, todo el sistema del mundo para que tu vida sea una miseria. Satanás no ama a nadie. Satanás odia toda la humanidad. La odia y quisiera que todos se fueran al infierno. Pero para eso vino Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces vamos al otro pasaje. Este pasaje con el que empezamos, Apocalipsis 22:15. Voy a enfocarme en nada más la primera frase, porque los hechiceros pues ya los estudiamos en el otro pasaje, sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ok, me voy a enfocarme nada más en el primero. Mas los perros estarán afuera. ¿A quién se refiere? Bueno, la palabra aquí perros viene de la palabra griega kuon, con K, K-U-O-N, kuon. Y significa un perro literalmente. Pero la palabra griega tiene dos sentidos. La primera es la natural, ¿ok? Efectivamente se refiere a un animalito de 4 patas que nosotros conocemos, que en los tiempos bíblicos era considerado inmundo. En los tiempos de Jesús, un perro no era como hoy lo conocemos, de que pues tenemos un perrito y lo tienes en tu casa y le compras su ropita y tiene su camita y le das sus croquetas y casi no, ya le llaman perrijos, ¿no? Así ya les llaman, ¿no? O sea, ya la gente en vez de tener hijos tiene mascotas, pero los trata como sus hijos. O sea, le compran un correa, lo sacan a pasear, le compran su ropita. O sea, en verdad, o sea, hay gente en el internet que lleva al extremo. O sea, le compran, dicen, no, pues ya es hora de clases y le compran ropa de escuela al perrito. ¿En serio? O sea, le compran ropa de escuela, le compran su gorrito y dice que lo llevan al veterinario y toda la cosa. O sea, pero lo llevan a un extremo tal que en verdad, o sea, parece su hijo. O sea, le celebran su cumpleaños también. O sea, cosas así. Cosas así que, bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien, no digo que eso sea pecado. Pero en los tiempos bíblicos el perro era un animal inmundo. ¿Por qué? Porque el perro es carroñero. Un animal carroñero es aquel que no participa en la muerte, sino que encuentra un animal muerto y se lo come. Así es el perro. El perro es carroñero. Y anteriormente los perros vivían en manadas como los lobos, como los coyotes. Eran animales que vivían salvajemente. Ahora ya se han domesticado, pero anteriormente eran animales salvajes. Esa es la primera significado que kuon significa. Pero el segundo es el que nos interesa. El metafórico. ¿A qué se refiere un perro? Es aquella persona cuya impureza moral los excluiría de la Nueva Jerusalén. A eso se refiere. O sea, no se refiere a animalitos. Que yo escuché a gente que diga, no, los que tengan perros en su casa están en un grave pecado porque la Biblia dice que los perros no entrarán. Y yo dije, híjole, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? En verdad, o sea, gente que así traduce la Biblia, de verdad, no sé quién nos puso ahí. Pero en verdad, o sea, no se refiere a eso. Son grupos, hermanos, hacedores de maldad. La palabra perro, en el anterior, o sea, cuando se decía, es que ese es, en los tiempos bíblicos se decía, es que ese es un perro, era un símbolo de desprecio y de infame. O sea, es una persona que hace cosas infames, que no puedo nombrar. Es un perro, así le decían. Eso se utiliza mucho para las mujeres, ¿no? En sentido femenino, le llaman de esa manera, ¿verdad? Cuando es un lenguaje muy, muy bajo. Y podemos poner en ese punto a varios que la palabra menciona y después pondré un punto más puntual esto. En Deuteronomio 23:17, y anótalo, mira lo que dice.
23:17. Ni haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, por lo tanto, uno como el otro. Lo voy a leer en otra versión para que lo entiendan. La versión lenguaje actual dice: en el culto a Dios no practiquen la prostitución. ¿A qué se refiere? Bueno, a las prácticas paganas que antes había y que hoy sigue habiendo, pero las prácticas paganas eran por si a la diosa Diana de los Efesios, que es Venus y que ahora es la Santísima Virgen de Guadalupe. Lo que se hacía es que para llegar, tú dices, voy a adorar a Diana de los Efesios. Entonces llegabas, pues con dinero, obviamente, pero había prostitutas en la entrada. Entonces tú ya elegías con quién, y ya dentro del templo tenías relaciones inmorales ahí, y era como una adoración a la diosa. Dios dice eso, Dios dice, no, en mi templo, no. En mi templo no, ahí no se hace eso. No hay práctica dice, no practiquen la prostitución como lo hacen otros pueblos para adorar a sus dioses. No, en mi casa no. Lo cual después se dio con el rey Manasés. Dice, Dios odia a quienes hacen eso y jamás aceptará una ofrenda de gente así, aun cuando la ofrenda sea para cumplir una promesa. Entonces aquí hace referencia, aquí cuando dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro, hace referencia a un prostituto del culto pagano. Es decir, lo que quiere decir el verso es que alguien no podía ir con Dios a ofrecer el diezmo de su trabajo como prostituto. Eso no estaba bien. Dios no lo aceptaba, era repugnante. Eso quiere decir un perro. Básicamente llamar a alguien perro es alguien que se ha degradado. Y perdónenme, hermanos, ¿cómo lo voy a decir? Pero así, eso quiere decir. Es una persona que como hoy la gente lo practica, que va a un bar, conoce a alguien, nada más de vista o de pasada, se acuestan y de repente cada quien va por su lugar y así va de cama en cama y de casa en casa. Pero eso Dios lo considera como que es un perro, porque así hacen los perros. Lo oye fuerte, hermanos, pero no lo digo yo, así es. Es obvio que en este tiempo ese calificativo pues solo se ve en los barrios bajos. Pero la Biblia lo utiliza para personas que se han degradado al punto dado que se venden ellos mismos por una ganancia o por un placer. A eso se refiere, hermanos. El apóstol Pablo también tomó esto en Filipenses capítulo 3, verso 1. Ahí sí quiero que lo busquemos, Filipenses capítulo 3, verso 1. Pablo utiliza esta palabra también, y es interesante para quien la aplica. Y vamos a analizar a quién se la aplica. Filipenses capítulo 3, verso número 1. Dice ahí: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, dice ahí. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Para saber a quién hace referencia Pablo en este verso, hay que saber de qué está tratando el apóstol en esta carta,
Y el contexto lo dice después, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tendría de que tener confianza en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bueno. Entonces, hay quien hace referencia cuando dice guardaos de los perros. Hay quien hace referencia a los judaizantes. Porque todo el contexto habla de tener confianza en cosas que hacían referencia a la ley. Circuncisión, tener cierta religión, guardar ciertas costumbres, guardar ciertos ritos religiosos, tener confianza en la carne, o sea, decir, hago yo ciertas obras y tengo confianza en lo que yo hago. A eso se les llama perros. Pero ¿por qué Pablo utiliza esta palabra pues en relativamente fuerte con estas personas? Bueno, porque lo que ellos hacían era añadirle cosas al sacrificio de Cristo, y eso es algo muy grave. Es decir, ellos no negaban de Cristo, los judaizantes no negaban de Cristo, o sea, no te decían, no, Cristo no salva, no te decían eso. Lo que te decían era, bueno, ¿tú ya crees en Cristo? Sí. ¿Quién te predicó el Evangelio? Pablo me lo predicó, y yo creí en Cristo, y sé que soy salvo. Bueno, pero es que Pablo no es un apóstol. Empezaron a atacar a Pablo. Pablo no es un apóstol. Es más, el Evangelio de Pablo está equivocado. Por eso toda la epístola a los Gálatas se enfoca en primero decir de dónde surgió el Evangelio. Y de dónde surgió su apostolado. Por eso se enfoca, en los primeros 2 capítulos de Gálatas se enfocan en eso. ¿Por qué? Porque los judaizantes atacaban siempre eso. Y hoy en día es la misma táctica. ¿Dónde te congregas, fulana? ¿Qué denominación eres? ¿No? ¿Te han preguntado eso? ¿Qué denominación eres? Bautista, arminianista, calvinista, pentecostal, ¿qué eres? Y pues yo les digo, no, yo no tengo apellido, ¿no? Pues es que ya parecen apellidos, ¿no? Cristiano, metodista. Cristiano, sabatista. Cristiano, ortodoxo. Cristiano, por eso parece que tienes apellido, ¿no? Y eso lo hizo el hombre. Nosotros no tenemos ninguna denominación, hermanos. Nosotros no. O sea, yo no me considero ni calvinista, ni... Muchos dirán, no, pero es que tu pastor cuando los escucha, se ve que es más calvinista o es más arminianista. Que digan lo que quieran. Pero no, o sea... Hermanos, tener una postura es malo. En sentido de una postura doctrinal. ¿Sabes por qué? Porque al momento que tú tomas una postura doctrinal, todo lo quieres ver así. Y lo que no encaja con lo que tú crees, ¿qué vas a hacer con eso? Lo vas a desechar. Cuando la palabra de Dios toda es que inspirada por Dios. Ese es el problema cuando tienes una postura. O sea, los arminianistas, por decir, tienen la postura de que tu voluntad sí influye en tu salvación. O sea, de los arminianos es que yo acepté a Cristo, y está mal dicho. Eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque si así fuese, entonces pues nadie te tendría que haber hablado, porque entonces a lo mejor era hasta que tú quisieras, y no. Dios siempre te da el momento adecuado. ¿Para qué? No para aceptar, para creer. Hay gente que acepta que Dios existe y no por eso se va a ir al cielo. Hay gente que acepta que la Biblia es la palabra de Dios y no por eso se va a ir al cielo. Tienes que creer. Tienes que creer, y eso es algo muy distinto. Los arminianistas, por decir, creen que sí puedes perder la salvación. Entonces ahí choca con el calvinismo, porque el calvinismo tiene una parte de un punto que es salvo, siempre salvo. Entonces chocan. Entonces tener una postura, hermanos, es malo. Porque imagínate, tú tienes una postura arminiana, lo que no encaje con tu postura,
¿qué vas a hacer con eso de la Biblia? Lo vas a desechar. Eso es malo. Entonces, ¿cuál es lo mejor que debemos hacer? Lo mejor que debemos hacer es tomar todo el consejo de Dios. Tomar la palabra y pues, hay cosas que no me van a gustar de la Biblia. Sí, hay cosas que a mí también no me gustan. No me gustan. ¿Por qué? Pues porque te confrontan. Pues sí, obviamente que sí. Pero no quiere decir por eso que está mal. El que está mal soy yo. Entonces tenemos que estudiar diligentemente a qué se trata. Entonces, hermanos, la gente, o los judaizantes, no llegaban y decían, no, que eso no salvo, no, llegaban y decían, sí, o sea, Pablo sí, pero Pablo no estuvo con Cristo, Pablo no estuvo con los apóstoles, Pablo no estuvo en Jerusalén, y yo sí. Entonces quiere decir que mi evangelio es el verdadero, y por eso dijo Pablo, si a nosotros, o un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, el tal sea que anatema. Un evangelio diferente dice, no es que haya otro, sino que hay gente que los perturba. ¿Cómo es perturbar? O sea, sí Cristo salva, pero si tú no te circuncidas, tu salvación no está completa, entonces te perturba. Entonces tú dices, híjole, ¿será o no será? Sí Cristo salva, pero si tú no guardas el día de reposo, tú no eres salvo. Entonces dices, híjole, ¿será o no será? Entonces empiezas a tener dudas. Y te sacan versos. Entonces, esos hermanos, los que quieren combinar la ley y la gracia, Pablo en su carta les llama perros. ¿Sabes por qué les llama perros? Porque su naturaleza no ha cambiado. Por eso les llama perros. Eso lo vamos a comprobar. Pero les llama perros porque su naturaleza no ha cambiado. Y entonces, por eso Pablo utiliza ese adjetivo muy fuerte contra ellos. Vamos a comprobar esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo número 17, ahí. Pedro, aquí en esta carta, que es la última carta que él escribió, está hablando de los falsos. Está hablando de los falsos. De aquellos falsos profetas, dice, y habrá falsos profetas como los hubo entre el pueblo. O sea, de que hay falsos dentro de la congregación, los hay, hermanos. ¿Cómo los vamos a identificar? Por la doctrina que hablan. Por la doctrina que hablan. Y es un poquito a veces difícil, porque son muy sutiles. O sea, te citan la Biblia y te dicen que no, que Dios les dijo, que Dios les habló, que no sé qué tanto rollo. Pero mira lo que dice. Estas son fuentes sin agua, versículo 17. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. O sea, se van a ir al infierno esas gentes. Esas gentes se van a ir al infierno, porque el infierno es oscuridad. Por eso dice, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que los regresan a su vida pasada a la gente que de verdad había creído. Les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente él, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Pero les ha sucedido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿A qué se refiere Pedro ahí? Que lo que pasó con estas personas es que nunca fueron salvas. Porque el perro, no importa cuán comida le compres, cuán refinada sea la comida, el perro volverá a su vómito, porque esa es su naturaleza. Entonces, cuando hablamos de los perros y cuando Pablo habla de los perros con los judaizantes, está hablando Pablo que esos judaizantes no creen en Cristo, aunque ellos dicen que sí. Aguas, hermanos, porque esto de los judaizantes está tomando mucha fuerza en América Latina, en verdad, mucha fuerza. Mucha fuerza. O sea, la gente se está volviendo a la ley. Y eso es triste. Porque Pablo dice en la epístola a los Gálatas que eso es volver a la esclavitud. Si tú tienes libertad en Cristo, volver a la ley es ser un esclavo de la ley. Es estar bajo la ira de Dios. Ahora, quiero ir a un ejemplo claro de esto, de los perros, para ir terminando. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30. Ahí vemos, lo voy a leer rápidamente, porque después quiero que vayamos a otro pasaje. Ahí vemos una historia que ya estudiamos en la serie La Autoridad Delegada, y es la muerte de Jezabel. Dice que vino Jehú a Jezreel, segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30, y dice que cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con amoníaco, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, o sea, pasó encima de ella. Entró luego y después se dispuso a comer, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, y sepultarla, porque es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y le dijo: esta es la palabra de Dios, el cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Bueno. Ahí vemos ahí que los perros, que eran animales salvajes y carroñeros, se comieron el cadáver de Jezabel, nada más le dejaron la calavera, las palmas y los pies. La señal de que Jezabel fuese comida por los perros es una señal fuerte de lo que Jezabel representaba. Representaba todo lo inmundo. Jezabel fue la mujer más perversa de la Biblia, la más despreciable, y que no era digna de vivir en esta tierra por todo lo que ella representaba. Ahora, sin duda esto es literal, que los perros comieron sus carnes. Pero la cuestión, hermanos, es que Jezabel no desaparece aquí. Principalmente su doctrina no desaparece aquí, sino que sigue en el tiempo. Y es lamentable lo que hoy estamos viendo. Hay Jezabeles en las congregaciones. Jezabeles que toman la palabra como pretexto para hacer lo que están haciendo. En Apocalipsis, ahí estamos cerquita, Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Ese versículo sí quiero que lo busquemos, porque es el último que vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y vamos a ir terminando. Apocalipsis capítulo 2, verso número 18. Esta es la iglesia a Tiatira. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira,
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí aparece de nuevo. Y han pasado más de 3 siglos. Y aparece otra vez ese nombre, Jezabel, pero ya no como la persona, sino como la doctrina. Hay una doctrina que estaba ahí metida, y la doctrina tiene ciertas características. Después de que Jezabel ha muerto y que los perros se comieron su cuerpo, vuelve a aparecer en una forma de doctrina. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes trajeron esa doctrina? ¿Cómo es que prosperó? Bueno, los perros trajeron esa doctrina. Y hablo perros metafóricamente. ¿Quiénes comieron a Jezabel? ¿Quiénes comen ese tipo de doctrina? Los perros. Por eso los perros estarán afuera. Sí, hablo metafóricamente. Gente que... Entonces veamos qué tiene esta doctrina, por decir. Punto número 1. ¿Qué tiene esta doctrina de Jezabel? Primeramente, número 1, se dice profetiza. Se dice profetiza. O sea, la primera cosa es que ellos mismos se autoimponen. No está diciendo, Dios dice que es una profetisa. No, ellos se ponen. No tienen un llamado de Dios. No tienen un respaldo de Dios. No, simplemente ellos se pusieron. Simplemente ellos decidieron que van a poner una congregación aunque tengan un hijo homosexual. El problema es que lo tienen viviendo en su casa. A ellos dicen, voy a poner una iglesia. Eso es una doctrina de Jezabel. Se idean una buena excusa. Utilizan la Biblia para justificar su actuar dentro de la iglesia. Por ejemplo, una de las justificaciones que ahora las pseudopastoras están utilizando es que, por decir, de los 5 ministerios que pone Efesios, el de pastor es el que menos se menciona en la Biblia. Es el que menos se menciona en la Biblia, es lo que ellos dicen. Por lo tanto, si no se menciona tanto, ¿por qué tanto las atacamos? Si no se menciona tanto. Y una persona que a mí me dijo eso, yo le dije, bueno, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, entonces ¿por qué la utilizas? Y es una doctrina que ahí está. Y la palabra Trinidad no está. Dice, bueno, pero había pastoras en la Biblia como la pastora Raquel. Le digo, sí, pero eso es algo literal. Era pastora de borregos, de ovejas. Nada que ver con la iglesia. No, pero es metafórico. Le digo, no inventes. Se hacen llamar profetizas. Aguas con eso, porque es tan común de que no, bueno, es que, pues se quiso poner, la esposa del pastor se quiso poner allí enfrente y pues ella es la que dirige todo. ¿Cómo? Sí, ella se quiso poner porque pues no dice que Dios le dijo. Pues no sé qué Dios. Es que, Débora. Débora pues fue juez, entonces pues ella gobernó Israel. Pero ¿a quién Dios mandó a destruir al pueblo? A Barak. Que le dijo Débora, ¿no te ha dicho Dios? ¿A quién le dijo? Al hombre. Le dijo, ¿no te ha dicho Dios que vayas y hagas guerra? ¿Y qué le dijo el hombre? Sí, voy a ir, pero si vas tú conmigo. ¿A quién le dijo? ¿A ella o a él? Hermanos, eso habla de que era, en este caso, había ciertas cosas por las cuales Débora se había levantado. Otra cosa, Débora era casada.
O sea, tenía una autoridad. La mujer no se manda sola. La mujer no fue hecha de esa manera. El día que lo hizo, ese día pecó. Cuando Satanás le puso en entredicho que ella podía hacer, ¿qué hizo Eva? Pecó. Por eso ya la doctrina de Jezabel es: yo me pongo porque se dice profetiza, no dice es que es una profetisa, no dice se dice ella profetiza. Número 2, otra cosa que tiene esta doctrina de Jezabel es que enseña y seduce. Hechicera. Ok, esa es la hechicería, ¿verdad? ¿Qué cosa es la hechicería? Que te seduce, que te lava el cerebro. Enseña, pero no edifica. Sino que nada más te seduce. Es decir, te convence de sus malos pensamientos, de sus malas intenciones, y hacerlas ver como que son palabra de Dios. Que esta es la voluntad de Dios para la congregación. Pero sin embargo es una hechicera. Como esta pseudopastora que se divorció de este pseudoapóstol, Guillermo Maldonado. Ella también pues se fue a fundar su iglesia. Y aquellos que pues no estamos de acuerdo con eso, porque imagínate, ¿no? Se divorció yendo en contra de la norma de Dios, y todavía fundó su iglesia donde ella se pone como la cabeza. Y todavía dice que los que la atacamos, en el sentido de que la Biblia dice lo contrario de lo que ella dice, que nosotros le tenemos envidia y que nada más utilizamos su imagen para tener más seguidores, porque saben que su ministerio es guiado por Dios. Le dije, pues yo también otra vez, ¿cuál Dios? Pero enseña y seduce. Ella fue la que dijo esa parte de que los senos del Espíritu Santo. Fue esa mujer. Y la gente, no, qué revelación. Pero ahí están las Jezabeles, ahí están. Esa también otra persona, no sé cómo se llama, pero está mucho en las redes sociales. Que parece, sus enseñanzas parecen monólogos. Están llenas de mujeres que no, si tu marido no te dice eso, no. Tú dile, no, yo tengo una decisión de Dios. Y si tú no quieres estar conmigo, pues vete. Pues que estamos en dónde, en cosas del corazón, ¿o en dónde estamos? Por favor, o sea. Pero las enseña y las seduce a que se rebelen. ¿Esta es Jezabel? Y los perrillos que están allí, pues la escuchan, se comen todo eso. Número 3, otra cosa que tiene esto: fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, que se vuelve alguien abominable. Frases como: no importa cómo, el chiste es que tú estés bien. Otra frase: si Dios te dio un sueño, lucha por él, porque cumples el sueño de Dios. Si Dios quiere sacar todo tu potencial, ayúdale. Dios te quiere bendecir para que seas un ejemplo del mundo que vive en la pobreza. Y la gente, sí, amén, amén. Si estamos viviendo lo que dijo Charles Spurgeon, llegará el tiempo en que en las púlpitos ya no habrá predicación, sino habrá payasos entreteniendo. Que a eso hemos llegado. Hoy pues puro entretenimiento.
Entonces, perdónenme, hermanos, pero esos son perros. Y ellos estarán afuera, en el lloro y el crujir de dientes, donde su gusano no muere y la llama no se apaga. El destino de todos esos que atacan a la iglesia por dentro, causando divisiones, llevándolos al libertinaje y a la opresión de las obras, tendrán su lugar reservado en el infierno. Para esas personas está reservado un lugar en el infierno. Y dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el Señor le responderá en aquel día: yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces termino. La última frase del versículo 15 de Apocalipsis 22, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, dice: y todos los que les gusta mentir y lo hacen todo el tiempo, hace referencia a una persona que vive una vil mentira. ¿Y saben, hermanos, qué es lo que el enemigo está utilizando para hacer esto? El entretenimiento. El entretenimiento en sí no es malo, pero ahora el hombre sin entretenimiento siente que se le acaba la vida. Y Satanás lo utiliza para que no veamos la verdad. La gente que vive entretenida y no se da cuenta de su gobierno, de la destrucción de su alrededor, de la contaminación, de su familia, de su persona, de su colonia, de la economía, de las necesidades, no se da cuenta porque vive entretenido. Vive en una burbuja. Ojo, el entretenimiento no es malo, pero hoy lo hemos llevado a tal extremo que parece que si no hay entretenimiento, está todo mal. Y lo malo es que eso se ha metido a la iglesia. Vamos a ver así, ¿cuánto tiempo estamos aquí siempre? 2 horas. 2 horas, estamos aquí. Casi salimos 12:15 a las 12. Y dicen: ay no, es que 2 horas aquí, no, o sea, hay que entretenerlos con algo. Hay que entretenerlos con algo. Yo te preguntaré, ¿cuánto dura la película de Avengers? Más o menos 2 horas y media. Y los que la vimos sentimos: ay no, sí, no, párenla, porque ya me cansé. Si durara 4 horas, las 4 horas que te quedas ahí. Entonces la gente hoy, Satanás ha metido esa mentira dentro de la iglesia, diciéndole al pastor: entretenlos, porque si no se te van. ¿Quieres tu iglesia llena? Evoluciona. La evolución es esta: 1 hora y media de entretenimiento y media hora de la palabra, para que no digan que no somos. Pero a eso hemos llegado. Y eso es, como dice el versículo aquí, eso es que les gusta mentir y lo hacen todo el tiempo. Toda esa gente tendrá su lugar en el infierno, hermanos. Entonces, hermanos, por eso el camino es angosto. Porque mucha gente no quiere dejar esto. No quiere dejar de ser idólatra, no quiere dejar de ser hechicero, no quiere dejar la mentira, no quiere dejar el homicidio, no quiere dejar la inmundicia, no quiere dejarlo. Me dicen: esa es mi vida, así me hizo Dios. Lamentablemente en el día final te vas a dar cuenta que no. Eso fue lo que tú elegiste. Tú elegiste ese pecado. Ese pecado te va a llevar al infierno. No, pero Dios no existe. Esa mentira te va a llevar al infierno. Te va a llevar al infierno. No, pero ¿qué tal si no? No te engañes. No te engañes. Porque es ilógico lo que tú piensas. Si tú dices: es que Dios no existe, es como si dijeras que no hay policía en el mundo. Es
es algo básico en nosotros, ¿eh? Hasta un niño chiquito sabe que cuando algo le suceda con su hermano, ¿con quién va? Con la autoridad que son sus papás, y va y lo acusa. Papá, mamá, mi hermano me pegó acá, o me quitó eso, me robó esto, me robó el otro. Como que dentro de nosotros sabemos que debe haber una autoridad a la cual podamos ir y decirle, oye, sucede esto, haz justicia. Es algo innato que tenemos. Decir que no hay Dios es que pues, no hay justicia, no hay con quién ir y pues nadie va a hacer justicia. Es ilógico. Así piensa la gente. Vive una mentira. Y toda esa gente que les gusta mentir y lo hacen todo el tiempo, tendrá su lugar en el infierno. Los hermanos, no es tan sencillo, no es tan sencillo. ¿Hemos sido salvos de todo esto? Sí, gracias a Dios, hemos sido salvos. Pero nos damos cuenta que no es tan sencillo para algunos, que dicen, que creen, que sí creen en Dios, pero en realidad no es cierto. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.